Hoy nos acompaña el analista político César Febres Cordero Loyola, con quien haremos un análisis de este escenario electoral y de algunos temas que deben priorizar las nuevas autoridades, sobre todo quienes lleguen a la presidencia. Señor Febres Cordero, gracias por aceptar este diálogo. Buenos días. Señor Febres Cordero, ¿cómo está? Buenos días. ¿Me escucha? La escucho, sí. Buenos días, bienvenido. Gracias por aceptar este diálogo. Cerca de 18 meses gobernará el nuevo presidente, al igual que los 137 asambleístas que elijamos. Frente a esto, la población lo que más pide es cero peleas políticas entre ambos poderes y asumir compromisos. ¿Cuáles son esas capacidades y retos para el nuevo presidente del Ecuador? Bueno, yo considero, y primero dándole el saludo, devolviéndole el saludo y agradeciéndole por la invitación y saludando a toda su audiencia. Yo considero que nuestro gobierno y nuestra futura asamblea no deben ser solamente amigos y coincidir en todo. La democracia es competitiva y uno escoge a alguien para hacer gobierno junto a una oposición y una oposición para oponerse en buena medida a ese gobierno. Pero deben permitir acuerdos. El que es derrotado, aunque hace oposición, debe estar dispuesto a permitirle mover una mínima agenda al elegido y el elegido debe aceptar que le enmienden sus propuestas en el legislativo, que protesten contra algunas de sus iniciativas, de que lo obliguen a sentarse a la mesa a negociar y socializar por lo menos programas que quiera ejecutar en el territorio, porque si no, no estamos hablando de una democracia plural. Así que no hay que exigir coincidencias nada más, sino mínimos acuerdos y un debate más sano, ¿verdad? Que creo que es lo que nos ha faltado en el país. Incluso en otros países, tú ves como hay gobiernos que tienen mayorías en el legislativo y sin embargo enfrentan oposición de dentro de sus partidos y lo asumen con madurez. Eso creo nos hace falta en el Ecuador. Señor Febres Cordero, y este 13 de junio es el cierre de las candidaturas. Jan Topic, Luisa González, Otto Sonnenholzner, Fernando Villavicencio, Bolívar Armijos, Daniel Noboa y Yacu Pérez aspiran a la presidencia del país. ¿Cuál cree será la tónica que marque el discurso de estos candidatos para llegar a Carondelet? Siguiendo lo que se ha venido comentando en el país los últimos meses y lo que nos dicen las encuestas, creo yo que la economía y la seguridad van a ser los principales problemas a enfrentar y que la ciudadanía va a exigir que se los comente. También, dependiendo de los tiempos y el clima, que es imposible de predecir con exactitud, el fenómeno del niño probablemente va a ser un tema y cómo responder en el tema de la infraestructura, que al final también es algo clásico, ¿no? La gestión, la obra pública. Yo creo que lo nuevo aquí va a ser la preponderancia del tema de la seguridad. Y hemos candidatos que de entrada se identifican con esa temática, como por ejemplo Jan Topic, hijo del empresario Tomislav Topic, que es un candidato que sale de haber sido un empresario dueño de una empresa de seguridad privada y de haber sido un legionario extranjero y de haber servido en conflictos en el exterior. Y yo siento que ese candidato, por ejemplo, va a ser interesante ver cómo trata de adueñarse de un tema que al final le va a interesar a la gran mayoría de candidatos. Y continuando con estos perfiles que aspiran llegar a Carondelet, Luisa González es la única mujer hasta el momento candidata a presidencia del país. Estas elecciones están marcadas por la lucha justa para hacer valer la paridad de género. En el marco de esto, ¿cree que pueda tener ventaja la señora González? Yo creo que la principal ventaja de la señora González, aparte de su experiencia en lo público, es que es una militante creíble del movimiento más estructurado y con mayor apoyo en el país ahora, que es la Revolución Ciudadana, el correísmo. Y es importante, ¿por qué? Porque esta es una elección muy corta. Un periodo de precampaña de un par de meses para organizarnos y 10 días en primera vuelta. Mientras hay gente como regresando al propio Topic, que tiene que recién hacerse conocer. Y la Revolución Ciudadana, a quien sea que ponga, ya va a ser conocido y respaldado por ser de la Revolución Ciudadana por un importante segmento de la población y tienen que dedicarse a convencer y tienen que hacer menos esfuerzo para crecer, porque si tienen una base que parece ser del 30%, aunque está decreciendo, siguiendo las últimas primeras vueltas de los años recientes, de ahí para llegar a ser el primero e ir al balotaje con una ventaja, o incluso, aunque lo veo difícil, ganar en primera vuelta, no es un recorrido tan largo, mientras que otros tienen que crecer de mucho más abajo, con partidos mucho más impopulares o menos conocidos, con menos reconocimiento de nombre, con menos aceptación desde el inicio. Entonces siento que ella tiene la ventaja de salir de la organización más estructurada, que tuvo resultados muy importantes, muy interesantes en las seccionales de febrero recién,
que no hay que confundir, no fueron extraordinarios. Yo creo que fueron un regreso a lo que el correísmo era en la década del 2010, que se perdió por la ruptura interna de Alianza País, que les demoró en el 2019 irse reestructurando, y ya para el 2021-2023 ese correísmo volvió a tener la fuerza que históricamente había tenido y llegó con victorias sorpresivas como la de Guayaquil. Señor Febres Cordero, y usted lo ha mencionado, el tiempo de campaña es corto, también es un escenario en que muchas veces no se puede predecir al 100% porque todo puede pasar en estas elecciones anticipadas. Usted ha mencionado que los candidatos a presidentes deben enfocarse en temas como la seguridad, la infraestructura, también un fenómeno del niño que posiblemente se venga para Ecuador. ¿En qué otros temas centrales deben de centrarse estos candidatos a presidente del Ecuador? Yo creo que tienen que hablar el país primero de lo que también va a estar en la papeleta, la consulta del Yasuní y el Chocó Andino. O sea, ahí el tema ambiental va a ser clave. Y ha ido tomando fuerza en los últimos años. Yo creo que se lo sobredimensiona. Hay quien dice que Yacu Pérez y Javier Herbas consiguieron un buen resultado en la primera vuelta de la última elección general porque tenían propuestas ambientalistas progresistas. Yo no sé, yo creo que no fue uno de muchos factores y tal vez no el principal. Pero es algo que va tomando más espacio y los políticos lo reconocen como importante. Y en estas elecciones, como va a estar en la papeleta, va a ser importante. Y va a abrir el debate también a un tema complicado para la izquierda, ¿verdad? Porque la izquierda se entiende progresista, se entiende ambientalista, que protege los derechos de la naturaleza, una cosa que se introdujo en la Constitución de Montecristi, ¿verdad? Y sin embargo, si nosotros no explotamos en cierta medida estos recursos naturales, como el petróleo, financiar los programas sociales es extremadamente difícil. Y para quienes estuvieron ejerciendo la administración pública han de entender que reemplazarlo es posible, pero no de un día para el otro. No es que, como dicen algunos activistas hoy en día, uno pueda simplemente dejar de explotar el petróleo en la Amazonía y pasar inmediatamente a cobrar más impuestos o de manera más eficiente y potenciar el turismo. ¿Qué turismo si no hemos resuelto todavía ni siquiera los problemas de seguridad del país? Entonces, ese también va a ser un tema que se le comentará y que le presentará problemas a quienes se alineen como izquierdistas y o progresistas, porque va a estar la tensión ambiente y programas sociales, que la vimos también en el gobierno del expresidente Correa. Continuamos en este diálogo con el analista político y columnista César Febres Cordero Loyola. Estamos analizando este escenario electoral, también estas candidaturas presidenciales y también en estas elecciones del 20 de agosto, domingo 20 de agosto de 2023, los ecuatorianos debemos escoger a 137 asambleístas. Y la Asamblea Nacional tampoco ha gozado de mucha confianza por parte de la población. Frente a esto, ¿qué cree deben mostrar y hacer los candidatos asambleístas? Yo creo que es justificado o justificable por lo menos ser pesimista, porque con tan poco tiempo para organizarse y con la evidente farsa que han sido los procesos de democracia interna de los partidos y movimientos del Ecuador con puro alzamano, o a veces a puerta cerrada con asambleas generales en sesión permanente que son una reunión en una casa, en una urbanización, en la práctica, no tenemos realmente la oportunidad de tener verdaderamente muchas nuevas figuras que surjan de procesos nuevos, políticamente responsables y democráticos. O sea, no son más representativos. Entonces yo siento que vamos a repetir un poco la camada que tuvimos en la anterior elección. ¿Y qué deberíamos exigirles a esta gente? Bueno, por lo menos que tengan un trabajo de mayor calidad, porque también hay un problema, ¿no? Nosotros a veces criticamos que se publican pocas leyes, pero el proceso legislativo demora. El debate debe demorar. No hay que pedir cantidad, sino calidad. Y también a veces la gente, con cierta razón, por la frustración con el mal desempeño, se queja de que hagan resoluciones sobre temas en otros países o declarando el día del bizcocho, de la yuya, pero no debemos perdernos en eso, ni perdernos en pedir que les bajen el sueldo o los asesores, sino de que usen esos asesores y usen esos sueldos de manera responsable y nos entreguen proyectos de ley de calidad. Y para poder hacer eso, y concluyo esta parte con este pedido, una cosa que creo que es más fácil exigirles y nos puede ayudar a luego pedir lo demás es la transparencia. Que involucren más a la gente en los debates de las comisiones, que publiquen todos los documentos que se les presentan, que publiquen detalladamente como pocas comisiones lo han hecho. Creo que la seguridad fue una de las mejores en esta. Cuándo ha habido reuniones con qué tipo de personas para discutir qué tipo de temas, cuánto tiempo estuvieron ahí, documentar, no solamente publicar un video en Facebook, sino demostrar, permitir a la gente acceder a su trabajo y desde ahí nosotros ciudadanos
podemos presionarlos mejor. Señor Febres Cordero, hace unos días aquí los reporteros de Corape hablamos con varias personas en las calles de Quito sobre estas elecciones que se vienen. En su mayoría las personas mostraban desconfianza frente a los nuevos asambleístas a estas elecciones, decían que ya no confiaban en ellos, que no iban a ni siquiera revisar quiénes eran los candidatos. ¿Cómo cree se verá reflejado este malestar ciudadano en estas elecciones de los asambleístas? Podríamos ver un nulo importante. Ya en las elecciones del 2019 vimos un crecimiento del nulo y del blanco considerable comparado a las anteriores, que se ha sostenido en buena medida en las siguientes elecciones y que coincide con un periodo de crisis y desconfianza en el país, porque fue 2019 de octubre que tuvimos un paro y levantamiento, luego en 2022 otro. Entonces, yo siento que podría verse reflejado en ese voto nulo. Ahora también hay que entender, muchas veces nosotros o el ciudadano habla de los malos asambleístas y la mala asamblea, y se refiere a todas las bancadas menos a la bancada del líder político que sí apoya para la presidencia, ¿no? Entonces, puede hablar, yo no creo en los asambleístas, pero al final, yo sí apoyo a Correa, o yo apoyo a Nebot, o voy a apoyar a Orayacu y voy a votar por su lista, ¿no? Entonces, también la desconfianza que se le pone a esa institución va a la mayoría de sus miembros, pero no va a todos sus miembros, porque hay gente que sí se identifica, no con un proyecto, un programa, eso es raro en este país, pero por lo menos con un líder y quienes lo acompañan. Lo hemos dicho, son cerca de 18 meses que estará el nuevo presidente y vicepresidenta, presidenta o vicepresidenta, y también los 137 asambleístas. Ya algunos analistas, y usted también lo ha mencionado, que en cierta forma también deben ser dos poderes, el ejecutivo y el legislativo, que vean estos temas y vean si pueden concordar o no para beneficio del país. Pero ¿cree que es posible trabajar de la mano en este periodo corto que se viene entre estos dos poderes y evitar confrontaciones como la administración que está por salir? Muy difícil, porque tenemos por un lado, por más que son fuerzas que van perdiendo validez, ¿verdad? Que se van desgastando, que no convencen como antes, que son el anticorreísmo y el correísmo, siguen siendo importantes, siguen siendo fuertes en la izquierda y la derecha. Y ese correísmo repite el discurso que he venido dando por años: vamos a vengarnos de los traidores, vamos a tomar la justicia para restablecer nuestro poder, vamos a cambiar la constitución, invalidando todo lo que se ha hecho después de que ellos gobiernen, invalidando lo que es a sus rivales. Y un anticorreísmo que obsesivamente empieza a ver a correístas como cucos en todas las listas y que habla de conspiraciones y que advierte que va a haber un fraude correísta inventado y que no deja de hablar de Correa y que invalida a esa innegable fuerza de izquierda en el país. Entonces siento que ya por ahí nada más tenemos un problema. ¿Ya? Otra cosa que va a ser difícil la convivencia política. Una fuerza importante que es la no electoral, la activista, la dirigencial, no va a ir a la asamblea porque Leonidas Issa y la CONAIE no pudieron poner sus cuadros en Pachacutic. Pachacutic ni siquiera va a lanzar candidato a la presidencia. Vamos a ver si logra meter asambleístas, pero no van a ser los de la CONAIE y el activismo. Por ende, esas fuerzas no se van a encauzar por lo institucional, van a volver a las calles, creo yo, a menos de que quieran llegar para 2025, pero veamos cómo se desarrolla ese tema. Entonces siento de que hay una invalidación de lado a lado que no permite que haya debate sano, que compartan el poder dentro de las instituciones, y hay gente que se queda fuera del juego. Y eso para la democracia es peligroso. Y de remate, 18 meses de cara a una próxima elección general, esa gente lamentablemente va a gobernar y legislar 6 meses y el otro año y pico lo que van a hacer es pre-campaña y luego campaña. No van a estar dedicados a gobernar, ejercer el poder para este periodo que se acaba, van a estar pensando en quién llega el siguiente. Y esa distracción creo que también va a ser muy nociva. Agradecemos por este tiempo al analista político y columnista César Febres Cordero Loyola. Ha sido un interesante diálogo. Esperamos tenerlo en otro espacio de Corape para hablar acerca de este escenario electoral que se vive en el país y por qué no hacer un análisis ya una vez se den estas elecciones y tengamos nuevas autoridades. Muchísimas gracias por atender esta entrevista. Para mí, un inmenso placer. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Ya regresamos en este informativo comunitario Ecuador en Contacto.